Bueno, eh, caso similar, entonces bueno, en este, por ejemplo, predomina la idea de masa, ¿no? Pero aún así sigue siendo una estructura independiente, compuesta por elementos de trilítica, losas, vigas y columnas, ¿sí? No es una caja estructural, sino que hay estructura que está en el mismo filo del relleno. Si se acercan, si ven un poquito mejor, van a ver que hay unas pequeñas buñas, justamente donde están los elementos estructurales, para contribuir al fisuramiento. Pero además hay la posibilidad de agregado de productos elásticos que pueden o contribuyen al mejoramiento de, de las fisuras, ¿no? Pero uno podría decir, por ejemplo, que este elemento, esto podría estar un poquito más atrás también, y manifestarse la estructura, por ejemplo, y entender que esto es relleno y que esto es estructura. En este caso, los arquitectos deciden hacer otro tipo de poner en valor esta cuestión que le decía, las luces y la sombra, en la idea de masa y el monomaterial. En el caso este de celosía de MBRDB en España, en Madrid, digamos, el proyecto incluía estos grandes huecos, ¿no? Que son estos patios en altura, que son espacios colectivos donde a partir de ahí acceden a las viviendas. Entonces tienen dimensiones bastante importantes, ¿no? Cerca de 6 metros de alto por 8 o 9 metros de luz. Y las cajas se van desfasando. Entonces, la solución estructural que encontraron fue que el edificio, que por cada 2 pisos, que aparte es la tipología, no, perdón, hay tipologías en duple y en simple, pero los duplex que están, por ejemplo, en estos puntos, entonces toman de a 2 pisos, y esto funciona como una gran viga, todo este elemento estructural, una viga horadada. Entonces, a partir de entender que esto es una viga que apoya en esta otra viga, que apoya a partir de nuestra otra viga, digamos, no necesitan otra estructura adicional. Y aquí podrían, digamos, como necesitan este muro tabique armado, digamos, además de que sea estructural, lo utilizan como cerramiento. Y ahí consiguen una síntesis entre esta cuestión, lo tipológico, lo espacial, lo estructural, lo expresivo, lo material, lo tecnológico, todos esos aspectos. Que es el momento en que ustedes tienen que empezar a sintetizar su proyecto. Y esta cuestión viene asociada, digamos, también a los procesos constructivos, ¿sí? Que no vamos a ahondar. Pero por eso no aparece acá abajo, por ejemplo, una viga, por ejemplo, acá no ponen una viga de esta característica para sostener esta parte, porque la viga es todo esto, ¿sí? Es más, la viga es todo esto. ¿Se entiende? Bueno, allá atrás ven el edificio Mirador. El edificio Mirador lo que proponía era ese gran hueco, y esta luz ya era bastante importante como para resolverse con una estructura pesada. Se podría haber resuelto con una estructura pesada igual, pero entiendo que utilizaron una estructura liviana de vigas tipo Vierendel, de cajas metálicas. Esto va a venir bien a Furch y Farasi. ¿Farasi, Carla? O Martín, me confundo. Perdón. Bueno, pero que deciden que eso se manifieste tal cual es, ¿no? Entonces este elemento es gris, el otro es negro, el otro es blanco, tiene diferentes tipologías. Pero lo que interesa es cómo ya no es una solución posterior, sino que ya estaba implícita en la organización del espacio. Cuando ustedes ven cómo están, por ejemplo, si después estudian un poco mejor el proyecto, van a ver los elementos de apoyo, porque acá y acá, porque después tiene que resolver esta caja, ¿sí? Que se va a posar para resolver los 3 pisos. Bueno. En este otro caso, el Sky Village recurren a un núcleo de hormigón. Generalmente los núcleos
se realizan primero y después se van agregando estas partes metálicas, y como la estructura del árbol, ¿no? Digamos, un gran tronco que va sosteniendo ramas metálicas, a partir de tomarse, y consiguen rigidez a partir de estas diagonales, que lo que hacen es traer, ¿sí? Traer la carga que se va hacia abajo, esta carga que no encuentra, y este momento que empieza a empujar la carga hacia allá, la traen con un tensor hacia ese lugar. Ahora, eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta, obviamente, porque ese tensor está corriendo por el perímetro de la caja y va a tener interferencias con el sistema de cerramiento. Hay que ver si lo quieren manifestar o no. Después, esta cuestión de las transiciones. Como veíamos, había diferentes tipos de transiciones. En este caso, siempre es necesaria esta viga horizontal para que esto no se deforme y se abra, ¿sí? Pero estas dos columnas se transforman en una, con un espesor obviamente mayor, y la luz, la altura de la viga, es finalmente de aquí hasta aquí. Esto no trabaja, pero la altura de cálculo es como toda esta. Entonces es posible apiar estas dos columnas a partir de guiar a las fuerzas hasta este punto. Otra forma es con estos pórticos de gran inercia, ¿sí? Lo que se hace es derivar las cargas hacia los extremos, obviamente lo que antes era hueco ahora es macizo. Y tiene diferentes manifestaciones, pero va a tener un impacto en la expresión y en la altura del edificio. O sea, no es que si un edificio tiene que poner una estructura de transición lo va a resolver con 60 centímetros. Estamos hablando de 1,5 metros, 2, en estos casos casi son 4 metros, ¿sí? Y que lo pueden ver, por ejemplo, claramente en el edificio del Marsella, ¿sí? Como esta línea de apoyo que está aquí, empieza a resolver las 5 líneas que tiene la estructura acá. Es decir, que por acá y por acá, no, perdón, esta y esta, abajo empiezan a resolver todas estas otras columnas que están arriba. Consiguen entonces unas plantas mucho más diáfanas, porque lo que quería era vincular los dos jardines, ¿sí? La idea de planta libre. Hay edificios de Bonet hechos en España, bueno, hay muchos, de hecho, fíjense que en este caso no son las dos tiras las que tienen planta de transición, sino que la parte que después tiene retail o tiene locales, baja la estructura tal cual es, en la parte de atrás, ¿sí? Me refiero a esto de estos sectores, que baja la estructura tal cual viene de arriba, pero en este sector el arquitecto pretendía, digamos, una recoba con menores interferencias. Entonces aparece una estructura especial que resuelve eso. En el caso de Galería de las Américas, acá en Mar del Plata, ustedes, Bonet tiene, además del Terraspal, la Galería de las Américas y el edificio Rivadavia, en Rivadavia y San Luis. Vayan a verlo, pues es un edificio muy interesante, aunque son edificios que tienen 60 años, fíjese lo que es el alarde estructural para resolver, ¿no? En este punto, a partir de estas columnas en cruz que bajan acá, en esto porque abajo hay locales, hay una galería, toda esta otra estructura. Es decir, que por acá, a ver si invoco bien, por acá están esas 4 columnas, que empiezan a buscar, a resolver, a traer las cargas desde estos otros puntos, a llevarla a ese lugar. Otro caso, por ejemplo, es uno de los edificios en Nueva York, el edificio residencial más alto de Nueva York y el más esbelto, ¿sí? Esa relación entre altura y ancho de planta, que es de Viñoli. Y ustedes acá ven que los elementos, esta grilla estructural que está en el perímetro, ¿sí? Y es como un haz de tubos, ¿no? Está esta estructura por afuera y después está el núcleo por adentro. Luego, entre estos dos espacios, el espacio es diáfano, ¿sí? Hay flexibilidad de organización de planta. De hecho, puede tener multiplicidad de organizaciones de planta. Ahora, la dimensión de estos elementos, sobre todo en este tipo de edificios de gran altura, tienen son muy relevantes.
¿Qué tiene de ventaja? La ventaja de ponerla en el filo exterior es que sabés que nunca te va a incidir en el interior de la planta. Tu planta es esta, ¿sí? Es esta, finalmente, tu planta útil. Todo lo demás, de aquí afuera, está fuera de la estructura, con lo cual no te puede aparecer algo que te hace bolsa, un baño o una cama, ¿sí? Entonces, hay una dimensión para la estructura, hay un módulo para esa estructura. Puede estar afuera o puede estar adentro. ¿Mm? Pero es importante que empiece a tomar dimensiones, porque sobre todo los edificios altos, cuando llegan a las plantas inferiores, tienen una incidencia de que, a punto tal de que te puede comer una cocina. Este otro, que es el Liquid Hybrid de Stephen Hall, en China, lo que interesa es que vean cómo, a partir de esta idea de trama de hormigón, y similar a la que hace Viñoly, este edificio es anterior, también resuelve, por ejemplo, voladizos, ¿sí? Aunque aparezca este tensor. Acá aparecen tensores de distintos puntos, debe haber algún tema de sismo, debe estar más en relación a lo sismológico que al voladizo en sí mismo, porque esto está funcionando casi como una viga, de nuevo, este punto de acá, que tiene todas estas tramas metálicas de hormigón que lo sostienen. Y después, bueno, la parte que juntan los edificios tiene una estructura especial que son metálicas. Y lo otro es cómo la estructura se manifiesta, se expresa, ordena el edificio y ya genera la forma del edificio. No solo la forma, sino la expresión. Y no aparecen una cantidad de articulaciones, sino que la trama se va plegando. Probablemente en los puntos que tengan acceso a salidas a terrazas, acá ya funcione, pero no recurre, por ejemplo, a socavar esto para generarlo. No le interesa. ¿Es posible? Sí. Ahora, él prioriza lo estructural, que baja, siempre apoya, por sobre ese tipo de articulaciones. ¿Sí? Entonces, se pueden resolver de diferentes maneras. En este caso, por ejemplo, también Stephen Hall, ahí aparecen ese tipo de interferencias y ya como en distintos planos del edificio, ¿no? Y hasta tienen, es un edificio que se utiliza bastante en la cátedra, es muy interesante de distintos puntos de vista, ¿no? Pero, digamos, en este caso me parece que esta cuestión de poner la trama estructural afuera resuelve todo el sistema de apoyos en el perímetro, resuelve la organización del cerramiento y le da ya un carácter al edificio. Acá ustedes ven en esta foto interior la dimensión que tienen estas piezas, ¿no? En el caso anterior eran casi de un piso entero, ¿m? O en el caso de Viñoly. En esta es mucho más chico, ¿sí? O sea que hay también una intención del arquitecto de modificar la escala de la percepción, porque uno ve esto y pareciera que fue un edificio de 20 pisos de alto, ¿m? O tan alto como tantos agujeritos haya, pero en realidad es mucho más pequeño, ¿no? Eso también podría uno hacerlo a partir de diferentes horizontales, por ejemplo, dinteles, antepechos, losas, qué sé yo, que genera el mismo efecto. Este otro es un edificio Itaim en vertical de MK27 en Brasil. Lo que me interesa acá es, si en el edificio de Mies era como esa caja casi que puede estar puesta en cualquier lugar, con cualquier orientación, ¿sí? Y tiene la misma resolución de un lado que del otro, acá en este edificio entiende que tiene diferentes lados, por cuestiones, con lo programático o con el clima. Entonces hay una parte que es más cerrada y hay una parte que es más abierta. La parte cerrada tiene una textura, es un hormigón texturado, que hace similar a la piedra, busca ser similar a la piedra, y después hay una lectura de cosas muy finas, ¿sí? Unas líneas muy finas, estas líneas horizontales, con unos cerramientos metidos en esos 60 centímetros, deslizables, que son para controlar, por un lado, las cuestiones de privacidad, pero obviamente las cuestiones de radiación solar. Y esta es la imagen que busca el edificio. Ahora, cuando uno ve esta imagen,
piensa que esto es diáfano de arriba abajo, y en realidad después aparece esta viga invertida, ¿sí? Porque lo que busca es tener continuo este plano. ¿Por qué es eso? Porque, por ejemplo, ahora vamos a ver las plantas, estas son las distintas fachadas. Esta, fíjense la belleza, ¿no? La precisión del elemento parasol, del elemento cerramiento, ¿no? Este trilage de madera, las guías, el hormigón a la vista, todo finito, el, 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 el balcón, ¿no? El cerramiento del balcón, que uno lo ve acá casi como si fuera de vidrio, ¿sí? En realidad atrás hay un muro. Probablemente tenga el vidrio para buscar ese reflejo e invitarnos a pensar de que esto tiene una continuidad del piso hacia afuera. Pero esta es la planta. Y entonces el apoyo hay que resolverlo de acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Bueno, hay una foto donde aparece como un puntal metálico acá que puede llegar a ayudar. Pero solamente es posible esta resolución de esta distancia con esa viga invertida casi de 1,20 m que hace de antepecho. Por eso aparece el antepecho ese. Pero fíjese cómo se cierran dos caras, se abren otras dos, etcétera, ¿no? Cómo la columna se retrae, ¿no? Con respecto al filo de los cerramientos, etcétera. Estas son distintas formas de entender cómo llegan los elementos estructurales a los bordes. Entonces, acá tienen, por ejemplo, la aparición de vigas aparentes, es decir, vigas que se manifiestan hacia abajo. Cortan el plano de continuidad del cielo raso y tienen una inercia en función de la luz que cubren. Distinto es lo que veíamos del Peli, que incorporaba, por ejemplo, el centrepiso sin vigas. Esto configura un espacio diferente entre el espacio interior o exterior. Pero fíjense cómo es la solución de esquina o la solución de caja del área de dormitorio. ¿Sí? Unas de huecos más grandes, otras de huecos más chicos. Hay una idea de manifestar que hay soluciones espaciales o funciones diferentes en diferentes partes del edificio. No es homogéneo en todo. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber distintas interpretaciones de cómo resolver la expresión. Ustedes tienen que adoptar la que quieran y que sea coherente. Acá utiliza estas vigas, no es una viga cinta invertida, sino que es una viga plana, con menor espesor, metida casi en el ancho de la columna, ¿sí? Esto de aquí, y lo que busca es generar este plano inclinado del balcón, para después poder alojar los desagües, pero no buscó, por ejemplo, esto, hacer así y acá salir derecho, para que quede este diente en este punto, ¿sí? Sino que buscó esta continuidad entre la viga y la losa. Entonces son artilugios del diseño de la estructura. Entonces cuando decimos hay que diseñar la estructura, nos referimos, por ejemplo, entre otras cosas, a eso. ¿Qué posición tiene la columna? ¿Qué posición tiene la viga? ¿Cómo es la viga? La viga es invertida, semi-invertida, plana, cinta, en L, inclinada, etc. Por ejemplo, en esto veamos los balcones, ¿no? El diseño de los balcones en especial. Por ejemplo, cómo el balcón aquí está por afuera de la estructura, ¿sí? El cerramiento de este balcón. ¿Cómo entiende que hay una solución para la cubierta, una solución para el basamento y una solución para las plantas tipo? No tienen siempre la misma solución. Tiene diferentes solicitaciones, ya sea por cuestiones acústicas, térmicas, hidrófugas, etc. Que después se manifiestan en las soluciones de la arquitectura. Acá, por ejemplo, aparece esa pequeña viga aparente y su relación con el cerramiento, ¿no? Fíjense cómo la modulación del vidrio toma el ancho de la losa más la viga, pero la viga está retraída, con lo cual la relación entre esta área vidriada y esta área opaca, como está despegada, ¿sí? Como está más afuera, no le queda mal al proyecto. Obviamente sería mucho más rico si fuera una viga cinta, ¿no? Una viga sin viga, para directamente tener la carpintería a la vista totalmente. Pero bueno, obviamente una viga cinta también lleva mucha más armadura y es mucho más costosa. Pero bueno, esta es la idea de muro cortina que pasa por delante, era lo que veíamos recién, ¿sí? Pasa por delante de estos elementos estructurales. ¿Sí? Y acá está esta cuestión, que podría haber sido así, podría haber sido así,
o podría haber sido así, ¿no? O sea, no importa cómo, lo que importa es que vos tomes una decisión y la diseñes. También de muros cortinas con vigas semi-invertidas, parte hacia abajo, parte de antepecho, resuelven ya gran parte del cerramiento, después se recubren con vidrio, toman al vidrio como un revestimiento. Este otro ejemplo es un ejemplo bastante interesante porque, por ejemplo, cómo es que buscan, ante el problema de la aparición de la cubierta, para que siempre se lean estos 20 o 30 centímetros, lo que hace es que esté un poquito retrasado el paramento que después va a resolver la solución de cubierta vegetal o las aislaciones, etc. Y ahí está, ¿no? Digamos, cómo aparece, cómo se retrae aquí arriba, para que volver a tener este canto de losa que sea siempre el mismo. No lo puso acá, el muro. Lo podría haber puesto, pero lo que buscó fue buscar esa idea de cinta siempre igual. Digamos, obviamente ahí lo que hay es un diseño de las piezas. Este otro edificio de Moneo lo que me interesa es cómo ver caras macizas y caras livianas, ¿no? Arquitectura pesada y horadada versus muros cortinas en relación a distintas orientaciones. Y tienen distintos espesores, ¿sí? Fíjense en los anchos de los muros, las aislaciones, etc. O, por ejemplo, cómo es esta cortina veneciana hacia el lado que tiene que controlar la radiación, pero que es el de mejor orientación. Entonces hay un diseño específico, hay un retraimiento de la estructura, del cerramiento en relación a la estructura para que pase este muro cortina contiguo, y que ese cerramiento, fíjense todas las particiones que tiene en pos del diseño de la abertura. Una serie de edificios para finalizar. ¿En función de qué? Digamos, hay como mucha heterogeneidad en los proyectos, se ve todavía, que es una suma de parte. Entonces empiecen a ver a la arquitectura la relación entre el todo y la parte. ¿Cómo es esa relación a partir de cómo se ve el objeto en diferentes medidas? ¿Y qué rol juega en ese punto la estructura y el cerramiento? Entonces, acá en este edificio de Holland, por ejemplo, si bien busca manifestar que es un objeto único, ese objeto se va fragmentando en distintas partes, tiene soluciones casi del orden del racionalismo más estricto en las partes estas más tranquilas, y después hay como una serie de objetos que empiezan a salir, que están manifestando que ahí pasa otra cosa diferente. Este es el edificio de OMA, de la bolsa de Shenzhen, que hizo Kuljas, ¿no? Con ese basamento. Pero vean cómo la arquitectura son como de objetos casi muy definidos por su estructura y sus herramientas, ¿sí? Este otro, también de OMA, muy reciente, empieza a aparecer, digamos, esas interferencias de los edificios híbridos con la aparición de intersticios para generar espacios colectivos, ¿sí? O espacios que pueden capturar paisaje en distintas alturas y que son muy interesantes, sobre todo en los proyectos que nosotros estamos haciendo, que son proyectos frente a paisajes, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este, como en los anteriores, lo que veíamos, nosotros tenemos mucha aparición de balcones y terrazas, ¿sí? Que en estos edificios de muro cortina no tienen la interferencia de la terraza que sale. Entonces, por ejemplo, en este otro de este grupo arquitectónico Ole Scheren en Vancouver, fíjese cómo la idea de cajas que se van agrupando hay partes que tienen cajas que agrupan balcones con partes que van cerradas, ¿sí? Y cómo va trabando, pero nunca pierde esa idea sistemática y casi de que vos ves un objeto, digamos, con distintas aproximaciones o que tienen distintos granos, pero que uno puede identificar la totalidad y la parte. En este otro de Foster, obviamente Foster, ¿no? Digamos, muy racionalista, muy funcionalista su arquitectura, muy sofisticada en el diseño de las partes, cómo toma los elementos estructurales, cómo piensa la estratificación en planta y en corte, al edificio lo descompone en varias partes, ¿sí? Para que impacte menos, para que vaya arrojando sombra, para generar aristas. Este otro, que es solamente esta parte, lo que me interesaba era que vieran
digamos, así como mostraba el edificio de Álvarez de Libertador 44-40, por esa cuestión muy precisa del diseño de las partes, fíjense todo lo que hay que trabajar para llegar a esto, ¿no? Por ejemplo, el diseño de la baranda, el diseño del cielo raso, y hay una pieza que lo junta, los cerramientos opacos y transparentes, la línea de los dinteles, que seguramente lo que diferencia acá, cuál es la parte que abre de la ventana, cuál no. Entonces, tenemos mínimo altura de antepecho y altura de dintel. Podríamos suprimir la altura de dintel, ahora después si tenés puertas de 240, son puertas muy altas, pero hasta 240 podría ser. Ahora, abrir una ventana de 240 hasta 1 metro, tenés una ventana de 1,40 m, entonces aparecen paños fijos y paños de abrir. Entonces nos interesa que también entren en ese grado de precisión de la parte, ¿sí? Del diseño de la envolvente, del cerramiento, en su relación con la estructura. Este otro de Beirut, de Foster, también, cómo toma un elemento estructural, como es estas cajas que después están revestidas, ¿sí? Y es ya su leitmotiv expresivo, ¿no? Como a partir de cómo se va fragmentando, a partir de las diferentes alturas, esta cara es cerrada, esta cara es abierta, de aquí hasta aquí hay una viga semi-invertida que forma el balcón, las caras estas otras se cierran, envuelven a la caja, se repiten hacia atrás. O sea, con 2 o 3 ideas tiene una definición muy clara de una arquitectura bastante comprensible. Este otro edificio de Klein, de Diegues y Friedman, es un edificio, si bien es un edificio pequeño, lo que me interesaba de este proyecto es las pieles, ¿no? El tratamiento de pieles, primero cómo estratifican. Hay una primera planta, hay un primer cerramiento que tiene que ver con la entrada de autos, unas rejas metálicas, después empiezan a aparecer unas cajas de hormigón que son estas, la baranda que casi se tiene que insertar porque no hay otro elemento que la defina, ¿sí? No se ve o estarán por detrás, están ocultas porque lo que busca es el reflejo, unas lamas que empiezan a tamizar que recuperan estos dos filos, ¿sí? El filo este de aquí, con estas lamas de acá. Entonces, este espesor es su cerramiento, de aquí hasta acá. Y ahí está incorporada la terraza. Entonces, no uno puede conseguir una superficie plana a partir de unificar terrazas, ¿sí? Con, por ejemplo, elementos que se transforman en parasoles o elementos que ya puedan ser móviles también para dar más privacidad o no. Bueno, eso es todo.